Nace este Día Internacional de la Educación a través, obviamente, de la UNESCO, como objetivo de cada año, ¿no?, lograr acercarnos más al 2030. Creo que todavía nos falta mucho por capacitarnos, nos falta mucho por aprender, pero sobre todo darnos cuenta que la educación va mucho más allá del aula, y ahí es donde entra la tecnología. El HomeKit creo que va a ser literalmente una revolución en la forma de enseñar la seguridad en las escuelas. Así se pensó y para ese lado va. Los empresarios tienen esta necesidad de reducir los accidentes laborales, pero no encuentran nada que realmente el colaborador quiera hacer con entusiasmo, ¿no? Todo sigue siendo muy soso. Nosotros vemos en la educación prácticamente 20 años después lo que pasa a nivel histórico. Esto es Punto de Reunión. Hola, ¿qué tal? Muy buen día y muchas gracias por escucharnos en un episodio más de Punto de Reunión, el podcast del Hub de Seguridad, que entre otras cosas busca llevar un mensaje de concientización, de prevención y de conocimiento para tomar mejores decisiones cuando nos enfrentamos a diferentes riesgos, que pueden ser el riesgo en el hogar, en el trayecto, en el trabajo y también en ciberseguridad. Y hoy, de manteles largos, aquí en casa, en Boca del Río, Veracruz, estamos por empezar una gran entrevista que va a ser con nuestra directora general del Hub de Seguridad, la licenciada Joana Wakeup. Muchas gracias por estar con nosotros, Joa. Muchas gracias. Qué placer estar de este lado. Por primera vez, por fin se nos hizo. Por fin se nos hizo, sí. Me da muchísimo gusto, gracias, Joa. Y pues bueno, voy a hacer una pequeña semblanza. Tú eres licenciada en psicopedagogía con maestría en rehabilitación cognitiva en la Universidad de Buenos Aires, Argentina. Llevas más de una década dedicada al estudio del proceso de la enseñanza, aprendizaje en todos los niveles y también eres investigadora. Laboralmente te conocemos por tu capacidad resolutiva y por tu gran dedicación para crear programas de alto impacto en innovación educativa, y actualmente, como ya decíamos, eres la CEO y la directora general en la primera comunidad digital educativa, el Hub de Seguridad, cuyo objetivo es impulsar en la sociedad una cultura de prevención de accidentes, porque a mayor educación, menos accidentes. Menos accidentes. Bueno, qué bonita semblanza, muchas gracias. Sí, gracias a ti. Y pues bueno, vamos a hablar de educación. Justamente aquí en el Hub, pues uno de nuestros principales objetivos es llevar este conocimiento, educar para concientizar. Sabemos que mientras más herramientas tengamos, mejores serán nuestras decisiones. De acuerdo a la UNESCO, la educación es un derecho humano, es un bien público y es una responsabilidad colectiva de todos, ¿no? Todos tenemos que estar conscientes de esa responsabilidad. Pues bueno, hemos hablado también que buscamos la educación como una base para una sociedad justa, igualitaria y autosuficiente. Y también porque es uno de los objetivos del 2030 de la ONU, que dice garantizar que la población infantil mundial tenga acceso gratuito a educación primaria y secundaria, y se complementa con el de igualdad, que es el de acceso a la formación profesional por medio de la eliminación de desigualdades relacionadas con género y riqueza, logrando el acceso universal a la educación superior de calidad. Entonces, pues bueno, la falta de capacitación adecuada y de los conocimientos y del acceso a esta información hace que tengamos mayores riesgos en el ambiente laboral, en los ambientes en donde nos desempeñamos nuestras actividades y pues nos toman desprevenidos, ¿no? Y entonces lo que vimos en el Hub de Seguridad como uno de los principios en su formación era brindar contenido educativo de valor, digital, accesible, de bajo costo, para ayudar a las personas a crear un entorno laboral seguro y que cumplan con las normas y estándares nacionales e internacionales. Bienvenida nuevamente y pues muchas gracias, Joa. Muchas gracias. Si te parece, voy a comenzar retomando un poco esto de la responsabilidad colectiva. Creo que me gustó. O sea, nombraste también que nace este Día Internacional de la Educación a través, obviamente, de la UNESCO, como objetivo de cada año, ¿no?, lograr acercarnos más al 2030. Pero a medida que fueron pasando las ediciones, ¿no?, cada edición tiene un titular, pero cada vez que fueron pasando las ediciones se fueron dando cuenta de que distenía mucho de lo que era la educación tradicional o lo que ellos contemplaban para el 2030, que era esto, calidad educativa e igualitaria para todos. Entonces empezaron a ver, obviamente, a nivel mundial muchísimas cosas en el medio, tanto que hoy en la 6ª edición estamos hablando de educación para la paz, que uno pensaría que está totalmente fuera de las aulas y en realidad es porque está tendiendo a algo que es internacional, que es poder pensar en qué es lo que pasa a nivel mundial con las guerras. Entonces hoy, ¿qué es educación? Eso es lo que se plantea.
Claro. ¿no? Ya no estamos hablando de esa educación en el aula, sino que estamos hablando de educar para la paz, para que en este caso, sí en específico habla mucho del derecho tanto de niños y niñas como adolescentes. Por ahí nosotros acá en el podcast voy a aprovechar para ampliarlo un poco más, pero sí la UNESCO hace énfasis en ellos, teniendo en cuenta que son el rehén máximo a nivel internacional hoy en el medio de las guerras. Ya lo vimos en todas las guerras anteriores, pero no a este nivel de tener desprotegidos tanta cantidad de niños y adolescentes vagando por el mundo, ¿no? Y para bien o para mal, esta educación colectiva nos hace como sociedad, nos forma, y entonces, para bien o para mal, porque también nos educan en principios y valores que si los revisamos de hace 150 años, hoy los veríamos con sorpresa y hasta con terror, ¿no? Decir, ¿cómo es que educaban a las madres para ciertas cosas? O cómo es que educaban a los niños para ciertas cosas. Y bueno, pues la educación nos transforma, ¿no? Y en el paso del tiempo, hoy con el Internet de las cosas, inteligencia artificial, con nuevas tecnologías, pues bueno, estamos educando a nuestra sociedad y en este colectivo de manera diferente. Yo tengo una visión bastante particular de eso. Creo que por eso te marcaron un poco en la semblanza lo de mi investigación sobre aprendizaje-enseñanza. Yo hago mucho la diferencia. Una cosa es hablar de educación y otra cosa es hablar del proceso de enseñanza-aprendizaje. ¿Por qué hago la diferencia? Porque la educación, nos guste o no, más allá de que digan que en la mesa no se habla de eso, la educación es política, 100%, en todos los ámbitos. Históricamente Entonces, así ha sido, históricamente sí. es política. Porque lo que hacemos es eso, ¿no? Es dejar la trascendencia de cada país que queremos para las próximas generaciones culturales. Tanto a nivel, en este caso, estatal, provincial, nacional, latinoamericano o internacional. Entonces es 100% político. Estamos hablando de decisiones políticas, económicas, 100%. Y cuando hablamos del proceso de enseñanza-aprendizaje, ya sí estamos hablando de otro tipo de colectivo, porque no estamos hablando de una decisión bajada, sino estamos hablando de algo que podemos cambiar nosotros desde el seno materno, si quieres, ¿no? Como desde la primera enseñanza, lo primero que enseño con alguien, con un individuo que está aprendiendo. Entonces, cómo hacer esa diferencia primero. Segundo, entender que la educación como tal, a nivel estatal, si vamos a hablar de educación pública, a nivel estatal es completamente lerda, así lo voy a decir. O sea, nosotros vemos en la educación prácticamente 20 años después lo que pasa a nivel histórico. O sea, estamos hablando de entre 15 y 20 años. O sea, Sí. es muchísimo. Es muchísimo. Lo vimos en su momento con las TIC. Ahí tomaste el tema de la tecnología, lo podemos dar como ejemplo. ¿Hace cuánto que se empezó a hablar de TIC como tal, ¿no? Lo que entendemos como tecnología de la información y la comunicación, en las escuelas? ¿Hace cuánto tiempo? Así es pregunta. 15 años. 15 10 años. Cuando en realidad las TIC solo hacen referencia a la herramienta. O sea que estamos hablando de una computadora, estamos hablando de un teléfono, de un fax, que eso ya lo tenemos desde hace más de 30 años. 35 años. Sí. Imagínate todo lo que tarda. Ahí lo tenés perfecto. Son 15 años que estamos hablando de las TIC. Recién, aprox, no sé, así si quiero ser muy buena, 5 años antes de la pandemia hablábamos de TAC o de TEP, que es lo que estamos hablando. ¿Qué es TAC y qué es TEP? Es tecnología aplicadas al aprendizaje, ¿no? Por ejemplo, si hablamos de las TAC como tal. Es aprendizaje y conocimiento. Ya no estamos hablando de comunicación. Cuando en realidad es algo que a nivel internacional ya nos lo daba Google hace 20 años, que es el hecho de que las personas puedan utilizar la tecnología como herramienta educativa, ¿no? Google ya nos lo daba hace 20 años, pero nosotros lo conocimos entre 5 y 3 años antes de la pandemia. Después tenemos otro término, por ejemplo, el TEP, ¿no? Así tal cual como suena. Nosotros estamos hablando de tecnologías ya relacionadas al empoderamiento. ¿Hace cuánto que tenemos redes sociales? ¿Hace cuánto que la gente puede empoderarse a través de un blog? No, un blog hace bastante, por lo menos. Sí, En mi infancia ya teníamos blog, ¿no? Y en la Tú escuela. eres mucho más joven que yo, entonces. Sí, bueno. Probablemente pero 20 años, ¿no? hace 20 años podíamos tener este empoderamiento de poder escribir lo que nosotros queríamos en algún lugar digital donde todo el mundo podía acceder a eso. Y sin embargo no era algo que se trasladaba a la escuela. Hoy las docentes empiezan a incorporar estas, por decirlo de alguna manera, dentro del aula para que los propios alumnos empiecen a autorregular el aprendizaje, ¿no? Entonces vemos, a ver cómo lo decimos, vemos este delay entre la tecnología y la educación, pero también la vemos en todos los ámbitos.
Ahora nosotros hablamos, ¿no? O tomamos como ejemplo la historia de la tecnología para la educación. Y, pero lo vemos en todos. Me gustaría ahí hacer una pequeña pausa para irnos a la retrospectiva, a esos hace 20 años, en donde, pues no sé si fue un poco menos, que tú decidiste estudiar psicopedagogía y que te tocó pues esta fuerte transformación de la manera de llevar esa carrera, porque pues obviamente la tecnología ha impactado en muchos ámbitos, pero siento que decidir ser educadora es como decidir ser policía o cuando un niño dices yo quiero ser bombero, ¿no? Y que, bueno, antes eso decíamos, hoy creo que quieren ser reggaetonero y otras cosas, pero... Youtuber. Está comprobado estadísticamente. Pero antes decían, quiero ser maestra, ¿no? Porque era un ídolo, era un héroe que veíamos como niños. Y entonces, ¿cómo empieza tu trayectoria? Háblanos un poquito de esta visión que tú tuviste y cómo se ha transformado a lo largo del tiempo hoy con las tecnologías. Ok, la verdad me da así un poco hasta pudor decirlo. Yo no quería ser docente, yo quería entender... yo quería ser psíquica. Okay. Por eso dije, ¿leer la mano y esas cosas? No, psíquica. Yo quería saber lo que pensaba la gente de antemano. Okay. Ese era mi tema. Siempre tuve fascinación por el cerebro humano. Fascinación, así de sentarme a estudiarlo, a leerlo, buscar en libros. Mi abuelo me llevaba mucho a las bibliotecas, entonces era el lugar al que más me gustaba a mí ir y averiguar. Y prestaba siempre atención cómo la gente aprendía cosas nuevas. Desde muy chica, o sea, me llamaba mucho la atención eso. Entonces, mi primer carrera, en realidad no fue psicopedagoga, soy profesora de psicología. Fue mi primer carrera. Una vez que se termina, bueno, estudié en Buenos Aires, algo que creo que ya es a nivel internacional muy conocido, que Argentina es un país con muchos psicólogos, porque hay muchas universidades de psicología. Me doy cuenta que iba más allá, que lo que yo tenía en realidad era una vocación de servicio. Así se convirtió en educación. ¿Por qué? Porque ya con el profesorado empecé a dar cuenta que la gente preguntaba mucho. Es como el médico, ¿no? De que, tengo tal dolor, bueno, acá es igual. Tengo tal padecimiento, o mi hijo, o mi hermano, o no sé cómo hacer. Y yo sepa o no sobre el tema, siempre encontraba la forma. Era como, bueno, yo no sé, no me sentía con la capacidad por ahí de tratar una ansiedad, ¿no? De un adolescente, pero sí sabía a quién acudir. Sabía que había tenido un profesor que podía ayudarlo y le pasaba el contacto. Así empecé, siempre con vocación de servicio. Eso era lo mío. Era, bueno, a ver cómo te ayudo, cómo lo resolvemos. Aunque por ello la persona ni la conocía, o era el primo del hermano. Y así empecé. Y en esa resolución me fue llevando toda la carrera. O sea, empecé a contactar con gente profesional desde muy chica. Y empecé a golpear muchas puertas. Tanto sea de hospitales psiquiátricos, tanto sea de universitarios, demás, y así me fue llevando. Pasé a psicopedagogía tal cual porque es una carrera que se basa en el proceso de enseñanza-aprendizaje, esa es su especialidad. Y a medida que va avanzando la trayectoria, me doy cuenta que era una carrera de todas, me parecía como la más abarcativa, ¿no? Pensar que todos aprendemos desde que nacemos y dejamos de aprender cuando nos morimos, me parecía genial. O sea, me parecía que podía abarcar todo. Entonces podía trabajar con niños, podía trabajar con adolescentes, podía trabajar con adultos que empezaban un trabajo nuevo, con un adulto mayor que había tenido alguna dificultad. Así es como hago mi maestría en rehabilitación, ¿no? Trabajando con adultos mayores, y así va toda la carrera. Pero en sí quería leer mentes, así lo voy a decir. Y de ese momento a la fecha, ¿cómo lo has visto que ha evolucionado, que haya cambiado? ¿O no ha cambiado nada? ¿Qué ha cambiado? Tuve la suerte y la bendición de ver el cambio, lo que yo llamo la revolución tecnológica. Yo siempre digo, o sea, tengo 36 años, lo voy a decir, y nací y crecí en la revolución tecnológica. Yo soy de las que pasó del cassette al CD, o sea, tengo la edad perfecta, ¿no? Para poder decirlo. Tuve mi cassette, tuve mi CD, de la misma manera que tuve mi primer compact presario para estudiar y comprar mis tarjetas para poder usar internet. Siempre me gustó mucho la tecnología, entonces siempre estuve a la vanguardia. Mi papá fue ahí el que procuró todos esos temas. La primer cámara digital, ¿no? Entonces pude ver todo eso y siempre al ser tan consciente de mi propio aprendizaje y la forma de aprender estas nuevas tecnologías me fue llevando a capacitarme, que creo que es un poco lo que no noté, ¿no? Sin quedar mal con mis colegas, en la época pandemia. Yo ahí lo noté. Yo no me había dado cuenta que había aprendido tanto sobre tecnología y de educación y learning, ¿no? Si lo podemos llamar ahí, si lo juntamos, hasta la pandemia. ¿Qué pasó con la pandemia? Yo lo noté en la pandemia que, bueno, en ese momento, vamos a decir, 6 meses antes,
de la pandemia yo ya me encontraba trabajando en un hospital de adultos mayores haciendo rehabilitación cognitiva para pacientes que sufrieron ACV, o lo llamado accidente cerebrovascular, para el que no lo sabe. Alguien que queda en coma, ¿no? por determinado tiempo. Entonces trabajaba con esos pacientes a la vuelta. Entonces imagínense pacientes que entraron en un coma cuando no había pandemia y se están despertando en una pandemia. ¿Qué pasaba? ¿Quién atendía a ese paciente si solamente podía entrar un enfermero completamente cubierto y tapado con una máscara? ¿De qué forma lo atendías humanamente? Nadie estaba preparado para eso. Y yo automáticamente le di al enfermero una GoPro que conectó una computadora con un Zoom, algo tan básico como un Zoom, y yo del otro lado del vidrio empecé a atender a esos pacientes. Y no podía, o sea, ya llevaban por ahí pacientes que habían despertado hace una semana y no había ningún otro profesional que pudiera atenderlo. Y realmente me llamó la atención porque mi solución fue muy simple, ¿no? Yo siempre digo, mis soluciones son muy simples. No es que traje una revolución innovadora y la cámara con un dron, no. Era algo más humano. Ni costoso, ni nada. Ya estaba accesible, claro. Era totalmente accesible, pero tenía una utilidad. Esa es la diferencia, ¿no? Por ahí de utilizar una herramienta que está sustituyendo otra cosa a que darle una utilidad en este caso. Y así pude atender en la pandemia a todos los pacientes del hospital. O sea, sí fue una atención masiva. De a poco fui capacitando al resto de mis colegas. Cuando me sale la oportunidad de venir a vivir a México, que también fue en plena pandemia, que tengo la posibilidad de participar de este proyecto que es el Hub de Seguridad, viajo y puedo continuar atendiendo a esos pacientes. Casi por 6 meses, que fue lo que cerró mi contrato con el hospital, pude seguir haciéndolo a la distancia. Entonces, eso es lo que digo, esa es la diferencia. Ahí me di cuenta todo lo que había aprendido y cómo podía poner en práctica este conocimiento tecnológico a diferencia del resto, ¿no? Ahora, en ese sentido de poder acceder a la tecnología para sacarle provecho y hacer algo que no se hacía, en el sentido 100% educativo, la pandemia nos dio muchas lecciones, ¿no? No estábamos preparados, como bien decías, casi en ningún segmento, y en el segmento educativo, particularmente en México, vimos que pues, las escuelas de más bajos recursos, sobre todo las escuelas públicas, pues no tenían la manera de acceder de inmediato, casi de un día para otro, a computadoras, a las plataformas, a las licencias de Zoom, tanta cosa que se dio, ¿no? Entonces, pues muchos también se fueron, los que tenían acceso y los que pudieron y tuvieron la imaginativa, a plataformas, ¿no? Y empezaron con Coursera o con TikTok o con YouTube a educarse como podían, ¿no? Y entonces creo que eso, para bien, democratizó la manera de educar, ¿no? Le dio la oportunidad a que todos los que no estaban preparados se prepararan, forzó a los que tenían que prepararse un poquito también a meterse a la tecnología, y como que subió un poquito el nivel, ¿no? Subió un poquito la vara a decir, pues la tecnología está y se tiene que utilizar, y hoy con la pandemia estás obligado a hacerlo, ¿no? Pero ¿cómo ves esa relación entre la educación y la tecnología ya hoy en día, en un tiempo post-pandemia sobre todo? Estamos hablando 100% de educación, pero a ver, quiero como ponerlo en paralelo. Me tuve un ejemplo. Voy a decir, bueno, la pandemia puso en evidencia todo lo que hacíamos mal, vamos a decirlo así. Pero en todos los niveles. Sí, en todos, sí. Si yo te digo, ¿cuál es el único nivel que iba más avanzado del resto? Si yo te pregunto, ¿cuál de todos los niveles? O sea, social, económico, educativo, ¿cuál era el que estaba más avanzado? Claramente el financiero. ¿Por qué? Porque cuando llegó la pandemia nosotros ya sabíamos hacer transacciones digitales. Nosotros ya llevábamos más de una década teniendo tarjetas virtuales para manejar nuestro dinero. Ya llevábamos más de una década sin guardar la plata bajo el colchón, lo que nos dice que obviamente las inversiones políticas, por eso hablaba de la diferencia con la educación, las inversiones políticas están puestas en otro lugar que no es la educación. O puede ser que agarre una pandemia en donde los docentes no saben usar una computadora, no hay internet en las escuelas, pero sí todos sabemos usar dinero digital. Ya todos sabíamos hacerlo. No necesitamos ir al banco para ir a buscar nuestro dinero, porque ya sabíamos inclusive comprar online. Entonces, por eso digo, es una cuestión política. ¿No estás hablando de un segmento medio privilegiado? Claro, por eso lo digo. ¿Cuánta gente sabía hacer una transacción digital? ¿O tenía una tarjeta virtual? Mucho más de los que pensamos. Ahí la gran ayuda fue para adultos mayores. O sea, inclusive la gente adulta promedio entre 40 y 65 ya lo sabía hacer con el tema cuando hicieron las altas jubilatorias en Latinoamérica. Entonces, a eso es a lo que voy. ¿A dónde se invierte? ¿No? Y la educación, volvemos, está extremadamente relegada, aproximadamente entre 15 años. Es mucho tiempo. Entonces, creo que todavía nos falta mucho por capacitarnos, nos falta mucho por aprender, pero sobre todo
darnos cuenta que la educación va mucho más allá del aula y ahí es donde entra la tecnología. Si nosotros sabemos que, no sé, vamos a poner un ejemplo, si estamos hablando de una educación primaria, secundaria, sabemos que ya son nativos digitales. Hoy, si estamos hablando de una secundaria hoy, 2023, son nativos digitales. Entonces vos no puedes pretender educar de la misma manera que educabas hace 20 años, porque ya estás hablando de un nativo digital. A alguien que por ahí se acostaba a dormir con un video de un celular o de una pantalla, no con un cuento. No estoy diciendo que dejemos de contar cuentos, ¿no? No quiero para nada ser fanática de los libros, no quiero que se confunda. Pero quiero que entendamos que la forma de aprender de esas personas va a ser distinta a la nuestra. Entonces, si no conocemos esa forma distinta, tampoco vamos a poder ofrecerle las herramientas necesarias para aprender. Yo soy muy estadística, así entonces, que te traje... La educación es, perdón, ¿la tecnología es una amenaza o es una herramienta? Es una herramienta completamente poderosa. Creo que es lo magnífico que nos trajo la globalización. Yo lo voy a rescatar como lo mejor que nos dejó la globalización, es Internet. Sí, totalmente. Porque te da la posibilidad, es un poco hoy la ventanita al mundo, ¿no? Te da la posibilidad de estar en lugares a los cuales no podés estar hoy o no podrías ir de la misma manera que podés conocer, ¿no? Mucho más allá del libro. El libro nos relata una historia posible. En cambio, hoy la tecnología nos hace poder estar en ese momento, como si estuviéramos ahí, ¿no? Bien usada, desde la experiencia, desde la contextualización educativa, sí se puede incorporar a las aulas. Hoy también estamos hablando de educaciones tecnológicas extremadamente ya por ahí también, que se van al otro extremo. No sé si has tenido la posibilidad de ver estas formas autodidactas en las que en realidad se trabaja con un tutor a través de la computadora o de la inteligencia artificial y ya el docente es un guía. También son propuestas nuevas y novedosas. Creo que todavía estamos muy lejos de eso, pero está bueno que haya gente ya arriesgada que quiera empezar a motivarlas. Tenemos que encontrar un camino intermedio. Decimos en el Hub de Seguridad Educar para concientizar. Platícame qué es el proceso de estudio llamado aprendizaje significativo, que es una de tus expertices más altos y que se aplica de buena manera aquí en el Hub de Seguridad, pero ¿qué es y cómo debe de aplicarse? Okay. En este proyecto del Hub realmente tuve la posibilidad de, vamos a decir, de sentar las bases, en este caso de nuestro campus virtual, de la manera en la que consideraba como profesional que iba a ser la mejor estrategia. Entonces, el aprendizaje significativo es eso, es poder lograr que un aprendizaje sea duradero. Pensémoslo así, va como pregunta, ejercicio. Te lo voy a preguntar a vos, te lo voy a preguntar acá a nuestros productores de podcast que tenemos detrás, un poco acá a nuestros oyentes. Si yo te digo, cuando aprendiste a restar, así te lo voy a decir, no vamos a algo básico, todos ustedes. Piensen en cuando aprendieron a restar. ¿Tienen algún recuerdo de estar en algún lugar cuando aprendieron a restar? A sumar, vamos a algo básico. Restar y sumar. ¿Tienen algún recuerdo? ¿Alguno? ¿De alguna actividad que haya tenido? Probablemente de multiplicar, porque ya era otro nivel. Ahí me gustó. Y un poco como de terror, ¿no? Era como a ver, ¿cómo? ¿Cuál es ese recuerdo? Forzado, memoria, repite. Ahí está, entonces, ¿aprendizaje significativo mata memoria o memoria mata aprendizaje significativo? Ahí voy para ese lado. A ver, mi pregunta es, ¿qué recuerdo tenés? Vamos a la primaria. Yo les di un ejemplo básico de restar, sumar. En este caso, Alonso nos trajo un recuerdo de multiplicar. ¿Algún recuerdo de la primaria, pero estoy hablando de algún aprendizaje escolar, tradicional, que tengan? ¿Alguno en particular que me quieran compartir para tomar como ejemplo? A mí me enseñaban era como a dividir. Si hago 25 más 25 en un ejemplo sencillo, divido decenas, sumo decenas, unidades y así es. ¿Y por qué te acordás de eso? Creo que ahorita lo descubrí por una tía que fue como la que me enseñó, no la escuela. Ahí va. A eso es a lo que voy. Ahí por qué. Pero es repetición también. No, pero a eso es a lo que voy. ¿Por qué Andrea se está acordando de cómo dividió y no se acordó cuando yo pregunté cómo aprendió a restar o cómo aprendió a sumar? Pero en este caso, porque lo que hizo ella fue significarlo. Ella unió una emoción que es que otra persona que para ella es significativa y quiere que su tía le enseñó algo. Dense cuenta que no es el conocimiento como tal, sino es todo lo que está alrededor de eso. La vinculación hasta emocional casi. Es la vinculación emocional. Okay. Es la vinculación emocional, sea positiva o negativa. En tu caso fue negativa, en tu caso fue un trauma, ¿no? Vamos a decir. Sí. En tu caso fue la forma repetitiva de enseñar, pero sí te lo acordás, porque tenés asociadas emociones alrededor, emociones negativas, pero son emociones al fin, ¿no? Todas son valederas, vamos a decirlo.
Ese es el aprendizaje significativo y a través de mis investigaciones, vamos a decir que lo que se descubrió, porque fue un equipo muy grande, obviamente no estuve sola, lo que se descubre es que el duradero es ese que tiene un contexto. Es ese que va acompañado mucho más allá del aprendizaje en sí. Y siempre está acompañado de una persona o varias personas, o en este caso también puede ser una herramienta digital, la voy a sumar, que enseña. Pero ¿qué pasa si hoy el aprendizaje es autónomo? Sí. Y no estoy hablando de adultos, un niño, un adolescente joven de 11 años, 12 años, que aprende algo, Por TikTok. A programar por TikTok. Sí. ¿Cuál es su emoción ahí? ¿Está solito en una computadora? No hay emoción. Sí hay emoción. ¿Cuál es su emoción? Es la emoción que a él le cause lo que está haciendo. Por ejemplo, cuando hablamos de aprendizaje, en este caso mediado por la tecnología, hablamos siempre de estímulos, ¿no? En este caso, estímulo visual, estímulo auditivo, tiene mucho que Entonces ver. depende el de la tamaño, capacidad de a quien yo sigo. Totalmente. Y la emoción que me causa. Si es alguien que me causa un atractivo de role model, ¿no? Alguien que como yo me veo, yo como niño, yo quisiera ser de grande como él, pues entonces esa aspiración, ¿no? De ser como él. Mr. Beast va a ser aspiracional. Beast. Hoy va a ser aspiracional. Y va a ser aspiracional por dos motivos. Va a ser aspiracional porque es millonario. Eso para los chicos de la actualidad, eso es aspiracional. Pero también va a ser aspiracional porque él se logró insertar en la comunidad, estoy hablando de comunidad global, porque de alguna manera hay un respeto, porque lo devuelve a la comunidad. Entonces nadie le dice a tu hijo, no lo veas porque es millonario. Está bien, se le da el permiso porque está ayudando a la gente. Entonces lo va a hacer doblemente aspiracional. O sea, siempre está ligado a una emoción. Puede ser inclusive, si retomamos, mira, les voy a dar un ejemplo con la creación del aprendizaje significativo para el joven, que es completamente digital, ¿no? Es un campus virtual en el cual las empresas pueden tomar su capacitación, tanto sea individual como para todos sus colaboradores, a través, sea del celular, de la computadora, 100% un campus virtual. Pero ¿cómo lo toma? Lo toma a través de videos que están preparados para generar esa emoción. ¿Cómo? Es un sistema BAC, se le dice, es un sistema de aprendizaje. ¿Qué es lo que hace? Combina la experiencia visual con la experiencia auditiva y la experiencia kinestésica, ¿no? De cuerpo. Ahora, a nivel cognitivo, ¿hay una diferencia en la forma de aprender tradicional con traumas y con reglazos y con exceso de disciplina y con ciertas cosas como nos tocó a nosotros? O a la generación actual que incluso pues, es autodidacta 100%. Ya estamos hablando de que la educación va a ser cada vez más a través de plataformas y del estímulo visual de un Depende dispositivo. de qué quieras enseñar, digo siempre. Vamos a pensar educación básica, no nada sofisticado de educación avanzada o superior, sino educación primaria y secundaria. Educación primaria y secundaria tiene algo en particular. Si nosotros hablamos de educación tradicional, como lo hablamos desde el principio, ¿no? Estábamos hablando de esto de la memoria, sí. Muchos ejercicios. En realidad si estamos hablando de educación preescolar y primaria, en realidad nosotros no estamos enseñando conocimiento. Lo que nosotros estamos enseñando son habilidades ejecutivas. O sea, ahí sí necesitas tener un otro. Pero un otro que también puede... Un tutor, alguien. Sí, puede ser dentro de una escuela tradicional o puede aprenderlo a hacer un familiar, inclusive. Okay. ¿Por qué? Porque en realidad lo que estás enseñando es a manejar tu cuerpo, 100%. A poder sentarte, a controlarte, a usar la pinza de la mano, el ojo, mano-ojo, o sea, etc. A moverte a un lugar, a socializar, a conocer las reglas. Ahí no estás hablando de conocimiento. Entonces ahí está bastante complicado mediarlo por la tecnología porque no es eso lo que se enseña. Por eso digo, primero hay que tener bien en claro qué es lo que querés que aprenda. O sea, qué es lo que una persona va a enseñar y qué es lo que la otra persona va a aprender. Así que la primaria sí es complicada. La primaria ya es memorización y podría hacerse a través de un dispositivo. Podría hacerse perfectamente a través de un dispositivo. Sí, perfectamente. Es más, puede ser un ya más adultos, pues bueno, ya hoy vemos y está más que comprobado que la habilidad de enseñar a través de dispositivos, sobre todo por la democratización de la que yo hablaba al principio, pues ya está... Pero creo que sí está claro que se va a sustituir esa educación, ¿no? la autodidacta. Sí, ahí mira, si tenemos alguna escucha que se dedique a educación, o sea, profesor, creo que este va a ser un dato interesante. No nos olvidemos que una cosa es utilizar una herramienta digital para sustituir algo que se hacía análogo y otra cosa es enseñar a utilizar el dispositivo. Creo que esa es una gran diferencia. Ejemplo. Sustituir algo análogo por algo digital sería el mapa. Se pasó
de el profesor llegar y colgar un mapa como tal enfrente del pizarrón a proyectarlo. Ahí lo único que estamos haciendo es usando una herramienta. A no ser que se le invite al estudiante a usar el Google Maps para poder ver un territorio específico, ampliarlo, cambiar, poder hacer un mapa. Ahí ya estaríamos O que te digan dibuja el mapa. Dibuja el mapa. Eso es. ¿Se entiende la diferencia? Y eso es algo, creo que en esta vorágine de pospandemia, volviendo al tema, de querer aprenderlo todo y de capacitar a los educadores, no se está teniendo en cuenta eso. La idea es enseñar al alumno a utilizar la herramienta, hacerla propia, aprender a programar es un ejemplo, pero hay muchísimos. La radio, ahí tienes. Las escuelas más pro tenían programas de radio, ¿no? Que para que los chicos alumnos hicieran su propio programa y transmitieran en el colegio, ¿no? Espectacular. Sí, Eso está genial. Todo lo que se aprende ahí no lo aprendes en ningún otro lugar, ¿no? A comunicarte, a escribir, a redactar, Organizar, a hablar, etc. Hoy se puede hacer exactamente igual con un podcast. Ahí sí, estaríamos hablando de lo mismo, ahí no estaríamos cambiando nada, solo estamos agregando mayor cantidad de herramientas, ¿no? Pero sigue siendo igual de valor. Entonces, esto es un poco. Ya programación sí estamos hablando de interferir con esta herramienta, de participar y de que ellos también el día de mañana puedan hacerlo. Inteligencia artificial, ahí tenés el ejemplo. Perfecto. Realidad virtual. Realidad virtual. Programación. Una cosa es ponerte unas gafas de realidad virtual para poder conocer cuánto medían las pirámides egipcias. Es algo que se está usando mucho. Está buenísimo, está perfecto. Pero no es lo mismo que ver cómo funciona la realidad virtual, ¿no? Y entenderla, y entender su lógica, y entender su código, y que ellos puedan hacer algo, ni siquiera una realidad aumentada. Eso es algo sencillo que cualquier docente computacional podría enseñarlo y creo que tendría mucho más alcance y valor. Impacto en este sentido de que como conectamos las emociones con el aprendizaje, ¿no? Correcto. Ahora, aterrizando y regresando a tu labor en el Hub, pues llegas como directora de información, tomas el proyecto, uno de los proyectos principales de la elaboración de los cursos y de estos videos que hicimos para transmitir conocimiento, y pues después te vuelves CEO y entonces ya te haces cargo de todo el proyecto. Y pues aquí para los guardavidas, para el podcast, para que conozcan un poquito más, danos una probadita de en qué punto estamos en el Hub de seguridad y hacia dónde vamos un poquito, ¿no? Sé que todavía estamos en este proceso de lanzamiento, pero platícanos un poquito. Podemos decir que ya el banderazo lo tenemos, por eso estamos acá en el podcast. La comunidad del Hub ya existe, tenemos estos espacios en los que podemos compartir información validada, fidedigna, creada por expertos, en los cuales todos podemos participar. Podemos aprender a reducir accidentes, entonces la comunidad del Hub existe, está acá. Nos pueden encontrar también en nuestras redes sociales, ahí les paso, el Hub de Seguridad MX. ¿2 años y has encontrado proyectos similares? No. Nada, por eso me encanta. Y va a sonar raro porque cualquiera quisiera tener la oportunidad de estar en la dirección como yo, pero empecé también en un puesto hermoso, ¿no? Que fue lo de ser directora de información, o sea, poder decidir cómo crear esta comunidad. Todo, el guión. El guión. ¿Te acuerdas que hacíamos los guiones, que hacíamos Para mí fue... El Hub Kids creo que va a ser literalmente una revolución en la forma de enseñar la seguridad en las escuelas. Así se pensó y para ese lado va. O sea, poder desde la infancia enseñar algo básico como prevenir accidentes desde las primeras generaciones, desde una forma significativa, creo que va a ser la diferencia totalmente. Después, el campus cada vez tiene mayor cantidad de cursos, certificaciones, la validación de los expertos, la aceptación de los expertos a nuestro proyecto me tiene impresionada. Y también ver cómo los empresarios tienen esta necesidad de reducir los accidentes laborales, pero no encuentran nada que realmente el colaborador quiera hacer con entusiasmo, ¿no? Todo sigue siendo muy soso, son libros muy viejos, entonces darles esta oportunidad para realmente hacer la diferencia es muy valioso. Y en el mundo maravilloso de las coincidencias nos pasó que en el Hub de seguridad nos subimos al tren de arrancar este proyecto y en el mismo tren se subió la pandemia. Tal cual. Y entonces nos agarran todos nos vamos al encierro y tienes que seguir tu vida, y tu vida era, lo decíamos al principio, operaciones bancarias o salir al súper o la compra en línea o poner tu negocio en internet
Y para lo que nosotros vimos que quizás en una anticipación, sin saber que venía la pandemia, pues de decir, ¿por qué no te entrenas en temas de seguridad y de prevención de riesgos y de accidentes desde tu casa, desde cualquier parte, ¿no? ¿Y por qué no lo haces de una manera más dinámica? ¿Y por qué no lo haces con actualización de información? Que también sabíamos que había mucha obsolescencia en ese tema. Entonces, pues creo que eso también fue maravilloso, ¿no? Eso fue increíble y darnos cuenta que también las redes sociales, ¿no? Lograban hacer un impacto muy grande y en un tema de seguridad, ¿no? Que podías compartir con la gente un pequeño guión en el cual estabas enseñando en 3 pasos a parar un fuego, por ejemplo. Algo tan básico, ¿no? Como poder decir, bueno, ¿de qué forma tapo una sartén que se me está prendiendo fuego con aceite y con el simple hecho de poder taparla y eliminarle el oxígeno voy a lograr no prender fuego mi casa? O sea, algo tan básico con un TikTok de 5 segundos puedes hacer la diferencia. Eso me tiene nada y para ese lado vamos. Realmente, por eso decir que a mayor educación, menos accidentes, se puede lograr desde redes sociales, en este caso con nuestro campus virtual. Y también lo vamos a ver, acá les traigo la novedad, vamos a tener nuestra propia red social, que ya estamos en eso, para que la comunidad Hub pueda interactuar también con sus artículos, que pueda interactuar con otros expertos de otros países de una manera más eficiente y sobre todo que pueda encontrar al experto que necesita. Que esta comunidad conviva y comparta, interactúe, recomiende, suba artículos, alguien que tiene alguna actualización de ese mismo tema lo modifique, volvernos esta base de conocimientos, el Wikipedia de la seguridad también, ¿no? Me encanta, para ese lado vamos. Recién empezamos. Buenísimo. A manera de cierre, me gustaría preguntarte también si tú has visto en retrospectiva alguna cuestión que digas, si no hubiera sido por lo que aprendí en el Hub, esto hubiera sido diferente, o ojalá hubiera tenido acceso a esta información hace 15 años, porque me pasó esto que no me hubiera pasado de haberla tenido, ¿no? ¿Algún caso, algún ejemplo que tengas? Bueno, ¿qué información no tuve? Casi toda. O sea, yo no tengo recuerdo de que en algún momento tanto sea, ni siquiera en mi propia... Primeros auxilios. Neta. O sea, yo me pongo a pensar ahora y digo, ni siquiera me capacitaron cuando entré al hospital en primeros auxilios. O sea, ahora me lo pongo a pensar en retrospectiva y no. O sea, ahí uno siempre tiene que invertir en eso, ¿no? O en la escuela tampoco tengo recuerdos. No. Por eso me encanta la idea. Pero en mi caso en particular sí tengo una experiencia ahora para compartirte rápida. Súper actual y que fue gracias literalmente a guionar la información que llevamos para nuestros cursos. O sea, de poder tener de primera mano la información que nos dan los expertos y poder leerla, vamos a decir, la primera que lo lee y decide si eso queda o no queda. Entonces, todo lo que es primeros auxilios, como fue, vamos a decir, la primera capacitación que nosotros empezamos a gestionar para compartir en la comunidad, nos parecía que era básico y era algo que teníamos que hacer llegar a todos de una manera pública y gratuita, ¿no? Y vamos a empezar desde ahí. Realmente fue un conocimiento que adquirí muy rápido. Y bueno, tuve una experiencia personal que vivo en un departamento, tengo un vecino adulto que estaba cuidado por su cuidador, un adulto mayor que estaba con un cuidador nocturno. Nosotros lo veíamos pasar y nada más. Y a las 3 de la mañana me golpeó la puerta de mi departamento. Como ya te comenté al principio, mi vocación de servicio hizo que abra la puerta, inclusive, ¿no?, peligrando mi seguridad. Y el hombre estaba golpeado y acuchillado. Gracias a Dios está bien. Si me escucha, le mando un beso grande. Y en ese momento sabía qué hacer. Literalmente sabía qué hacer. O sea, supe contener la hemorragia. Saqué una silla dentro de mi casa. No lo hice entrar a mi casa porque conocía perfectamente los protocolos y los riesgos que había en caso de hacerlo. Exactamente. No, es más, le pedí a mi hija, tengo una hija adolescente, le pedí a ella que haga la llamada y obviamente también sabía hacerlo. Así que súper bien, se quedó con el 911 esperando al teléfono. Nunca cortó, esperando hasta que llegue. Y bueno, podemos decir que ganaron segundos que pudieron haber sido de vida o muerte, ¿no? Él, o sea, al día de hoy, si le preguntás, él siempre va a decir, mi vecina, gracias a Dios, y mi vecina argentina, ¿no? Y yo voy a decir, y siempre le digo lo mismo, no fue a tu vecina argentina gracias al Hub de seguridad que me lo enseñó, y así va a quedar la anécdota, la verdad. Así que muy feliz por haberlo hecho y sobre todo por haberlo aprendido, así tal cual ese fue un aprendizaje significativo, valioso.
La verdad que yo pensé que iba, o sea, si me llegaba a pasar algo así, que iba a reaccionar distinto. Es más, hemos hecho prácticas, obviamente, con el equipo y en RCP y yo decía, no me voy a animar. O sea, el día que lo tenga que hacer me va a dar muchísimo miedo, ¿no? Y sin embargo lo hice. Así que saber que literalmente el conocimiento es poder, me hace sentir muy bien. Así que lo quiero compartir. Me da seguridad, me dio seguridad. Totalmente, o sea, estaba súper segura y sabía los pasos que tenía que hacer, ¿no? O sea, desde mi lugar lo hubiera metido dentro de mi casa, eso es a lo que voy. O sea, ya sabía por qué no lo tenía que hacer y también lo podía ayudar. Así que sí, me sentía segura. Y también me gustaría que ustedes se sientan seguros, que puedan salvar vidas. Para eso los invito a unirse a la comunidad del Hub de Seguridad. Nos encuentran como el Hub de Seguridad MX en todas nuestras plataformas. Buenísimo, pues la verdad es que para aquí el podcast, después de 2 temporadas, arrancando 2024 con la 3ª temporada y no haberte tenido aquí en casa, me daba ansiedad, ya empezábamos a generar aquí que cuándo lo íbamos a hacer y cuándo lo íbamos a hacer. Sabíamos que se ha hecho mucho trabajo atrás, más de 2 años de trabajo de exploración, de identificación hacia dónde queríamos aterrizar el proyecto, y hoy que lo tenemos ya pues muy bien conformado, muy bien armado, pues es un honor haberte tenido aquí. Muchísimas gracias. Voy a aprovechar que tengo el micrófono, que no es algo que se dé mucho, para agradecer públicamente al equipo, porque nada de todo esto sería posible, nada, ni el podcast, ni el proyecto completo, si no fuera por todo el equipo de producción audiovisual que tengo detrás. No estoy sola, así que aprovecho el micrófono para agradecerles a todos. Y a todo el equipo y a toda la gente que nos sigue pues desde diferentes plataformas, desde las diferentes redes y aquí en el podcast, obviamente en Punto de Reunión, agradecerles por esta oportunidad y como ya les decíamos, invitarlos a que formen parte de la comunidad, a que nos busquen en las redes sociales, nos busquen en internet y como siempre les decimos también, pásenos sus ideas sobre lo que podemos hacer desde la plataforma del Hub de Seguridad y también de los temas y de los invitados que podemos tener aquí en el podcast. Para todos, muchísimas gracias y les mandamos un fuerte abrazo. Hasta pronto.